Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más aquí en Castelvi TV. Y hoy vamos a hablar sobre los asuntos de la quiropráctica. Pero para este capítulo nos acompañan unos invitados muy especiales, amigos de nosotros. Y el primero es el licenciado en quiropráctica, Israel Escalona. Y nuestra compañera, la licenciada en quiropráctica, Ana Karen Ruiz. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Pues muy bien, la verdad es que bastante bien. ¿Cómo les fue con la pandemia? Bastante bien. ¿Sí? Bastante bien. ¿Sí incrementó el flujo de pacientes? Yo creo que mi consulta incrementó como un 200%. Lo ¿Es difícil. eso? 200. Como 2 veces lo que normalmente llega. Sí. Ok, ¿y a ti, Raquel, qué tal? Igual, bastante bien. La mayoría de los pacientes que incluso habían dejado de acudir a su cuidado quiropráctico lo reanudaron a raíz de los primeros meses de la pandemia. Aunque sí, de manera personal, fueron como 4 meses que sí tuve que cerrar por completo, pero al reanudar las labores hubo mucha afluencia de pacientes. Ah, ok. Oye, Karencita, ¿tú cuánto tiempo llevas ejerciendo ya quiropráctica? 6 años y ya de manera independiente 5. 5. ¿Y tú, Isra? Pues desde el momento en el que salí de la universidad he estado de manera independiente y son 4 años. Y de esos 4 años, 1 lo llevo trabajando en un spa, de manera ya igual como en algunas colaboraciones, pero de manera concreta son 4 años. Muy bien. Pues ya llevamos, ahora sí que en general varios tiempo. Y bueno, a ver, cuéntenme un poquito acerca de, a ver, Karencita, de tu experiencia en quiropráctica. Igual también, Isra, si quieres puedes complementar acerca de, pues, cuáles son los padecimientos más comunes que les han llegado a sus consultorios. Últimamente yo tengo más presencia en pacientes pediátricos. Considero que el que esta generación sea más digital hace que empecemos a tener modificaciones pues en general en toda la postura. Entonces, a partir de que llegan los papás a consulta, pues también se empiezan a interesar por pacientes pediátricos y generalmente con ellos son preventivos, pero sí es como empezar a fomentar esa cultura de higiene de columna para evitar que tengan desgaste, pues. ¿Pediátricos de qué edades te han llegado? Tengo desde los 3 meses, 2 años y los que son como más frecuentes entre los 8 años y 12 años de edad. ¿Y qué problemas les has encontrado? Lo que predomina más son escoliosis y cambios biomecánicos en zona cervical, que es por la parte de empezar a usar celular, tabletas, tareas. Ya ven, como ustedes usando el celular tan jóvenes. Oye, pero esto ahorita que me dijiste en línea, todo esto fue también por lo del cambio de ver que en esos 3 años de pandemia, todo lo de en línea, el home office, también que en las escuelas ya no iban a presenciales. ¿Eso crees que haya influido mucho para que ahorita te lleguen muchos pacientes pediátricos tan jóvenes con problemas de columna? Considero que en parte es eso y también la era digital que presentamos de manera general. Digo, no somos tan grandes, pero yo creo que nuestra niñez iba más encaminada a juegos físicos y ahorita pues por lo regular todo es digital. Entonces lo que desafortunadamente también encuentro en pacientes pediátricos, mucho sedentarismo. Entonces considero que todo esto viene pues por malos hábitos que viene desde la educación en casa y pues las áreas de actividades normales. Claro, ahorita al final del capítulo Israel nos va a enseñar a jugar las cebollitas. Ya no sabe jugar. Ok, y cuéntanos, Isra, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos últimos años como quiropráctico? Pues bien, bastante bien. Algunos tropiezos de repente por algunas costumbres que llegan a tener la gente, pero considero que vamos abriendo camino en el lugar donde tengo el consultorio y pues bien, como digo, a raíz de la pandemia hubo algunos puntos de auge con las consultas, pero de manera general bastante bien. Oigan, ¿y han tenido algún caso así complicado que les haya llegado así últimamente? Bueno, en ese tiempo, algo que no sea de lo habitual que siempre... Así ya, por ejemplo, atender en una consulta normal, algún reporte que ustedes tengan novedoso, que nos puedan compartir. Yo, por ejemplo, tengo un paciente de
30 y tantos años y ya tenía... ¿No es él, verdad? No, Okay. él es hombre. Y este chico pues ya tenía rato yendo a consulta. Entonces llegó un momento donde me dice, mira Karen, pues mi deambulación es mala, tengo mucho dolor y de manera muy inexplicable. Entonces al revisarlo, al hacerle pues toda la parte de exploración, yo no veía nada malo y era así como de no, o sea, no hay relación entre lo que sientes con lo que yo exploro. Y entonces le dije, mira, si quieres vamos a revisar hábitos, o checamos porque sí trae algunos antecedentes ahí. Y resultó que ya cuando fue a urgencias, él me comentaba que es una situación donde se habría que descartar enfermedades de transmisión sexual, alguna situación bioquímica que estuviera fallando en su cuerpo, que eso pudiera estar dando un falso positivo al momento de hacer una exploración. Entonces eso a mí me marcó mucho porque a veces los pacientes llegan por dolores, pero no necesariamente, no tratamos el dolor, pero a veces si nosotros no cuidamos esa parte de exploración física y del contenido que pudiéramos tener al momento de interrogar al paciente, pudiéramos sin querer hacer una mala práctica porque no es una situación a nivel musculoesquelético. Después de darle seguimiento a este paciente, resultó que fue una situación con inflamación de un padecimiento que se llama varicocele. Entonces él me decía que pues el diagnóstico era totalmente diferente, pero los síntomas él pensaba que pues era para quiropráctica. Entonces yo creo que eso es importante, que nosotros también tengamos ese entendimiento de ver hasta qué límites tenemos, porque a veces el paciente pudiera arrojar sintomatología que pues nada que ver con el padecimiento que tiene. Oh, mira, eso es muy interesante para, bueno, en un momentito para hablar de otro tema que también es importante de la quiropráctica y los que se dicen llamar pseudoquiroprácticos. Pero pues esto sí es importante ver cómo es la parte de la exploración y todo lo que conlleva pues examinar a un paciente. Y bueno, Isra, tú por ejemplo, ahorita nos comentaban que trabajan separados, ¿no? Sí. ¿Tú, Isra, algún caso que nos quieras compartir, algo así que no sea muy habitual y que lo hayas visto? Pues igual hace como 3 meses más o menos llegó a mi consulta una chica, bueno, junto con su mamá. La chica tiene 19 años y llegó con un diagnóstico previo de parálisis cerebral espástica. Entonces eso a la larga le ha generado muchos problemas biomecánicos, el modificar su postura, el modificar su marcha por el uso obligatorio de los instrumentos para caminar, como la andadera o el bastón en algunos casos. La chica pues obviamente 24/7 para poder desplazarse tiene que usar andadera. Entonces todos estos cambios biomecánicos que ha sufrido su cuerpo, pues a nivel radiológico hemos encontrado hallazgos muy, muy particulares que sí han denotado como esa necesidad a veces de acudir con el quiropráctico, más allá de las otras disciplinas que se puedan abarcar con esta pacientita. Pero considero que es como de los casos más extraordinarios que he podido tener en la consulta. Muy bien. Por ejemplo, ahorita con todo lo que me preguntan, por ejemplo, si yo fuera un paciente de primera vez con dolor de espalda baja, ¿cómo sería mi primera consulta con ustedes? O sea, ¿en qué se enfocan primero? ¿Cómo es un paciente que por primera vez quiere acudir a su consultorio? ¿Qué es lo que le piden? Cuéntenos ahora un poquito de cómo es ese procedimiento que llevan. Pues yo, por ejemplo, en mi consulta lo que realizo pues es un expediente clínico, empezando por un interrogatorio y sus antecedentes médicos. También ahí me sirve para ir descartando pues si es una situación que, como lo mencionaba anteriormente, que pudiera ser dentro de lo que yo trato, o si es necesario hacer la interconsulta para que el paciente pues se trate de una forma adecuada. Después de eso pues empieza una exploración física donde pues analiza la parte de su postura, se hacen pruebas quiroprácticas, se hace pruebas musculares, examen de palpación
y de acuerdo al estado de salud que podamos estar encontrando, por lo menos yo sí solicito radiografías para empezar un plan de cuidado y sobre eso pues que se empiece a ajustar. ¿Y tú, Isra, es parecido a lo que hace Carmencita? Más o menos. Sí, no, realmente creo que quizá me arriesgo un poco al tratar de hablar por mucha gente, pero creo que el enfoque y la educación que nos dieron en la universidad era como muy específica, muy estricta, digámoslo, en cuanto a la apertura de los expedientes para cada uno de los pacientes. Entonces, desde el momento en el que yo empecé a tener el consultorio, sí, bueno, de hecho un par de meses antes de salir yo ya tenía mi expediente clínico. Sí. Entonces, sí, de pacientes de primera vez. Ah, fue que me robaste, no. Ese lo descarté porque no estaba muy bien. Pero sí, es expediente clínico que consta pues del interrogatorio, la exploración física y de la misma forma de ser necesario, que en la mayoría de los casos lo es, e incluso por tratar de descartar cualquier otra situación de la cual no pudiéramos sospechar, se solicitan las radiografías. Normalmente las radiografías son de toda la columna, pero en algunos casos es como quizá podemos mandar radiografías de la zona en que hay mayor incidencia de molestias o de dolor, pero en general es como desde la parte del cuello hasta la parte de la espalda baja. Pero sí, es básicamente así. Y aparte de las radiografías, ¿consideran también importante algún otro tipo de estudio? ¿Ustedes los mandan o ya refieren para que los puedan realizar? Por ejemplo, yo la densitometría ósea, ya de acuerdo a la edad de mujeres y también de hombres, sí es como algo que, por ejemplo, yo a mí me gusta mandarla a partir de los 50 años, mira, de preventiva también, porque muchas veces me ha tocado esa parte en la que, yo sé que los huesos no duelen, pero sí hay situaciones en las que si no se atiende de manera integral, la parte bioquímica es lo que hace que a veces el paciente diga es que tú no estás haciendo bien tu trabajo, pero desafortunadamente no hay la cultura de cuidarse de manera adecuada, entonces sí hacerle las recomendaciones, pero pues las radiografías de cajón. ¿Y con un quiropráctico tendría que ser preventivo o ya tendría que ser cuando tenemos dolor? Preventivo. ¿Preventivo? Sí, definitivo. ¿Y desde qué edades ustedes les dicen a sus pacientes que pueden acudir a un ajuste? Pues yo, desde que son bebés, incluso ya viendo que sus signos vitales son buenos, que no traen ningún tipo de complicación al nacimiento, pues ya son bienvenidos en consulta. El bebé más pequeño que ha atendido de 3 meses. Y antes de pasar con la siguiente pregunta, nos gustaría que, en base a su experiencia ya recorrida, nos hablen un poquito qué es quiropráctica. A ver, Isra. Bien, pues para mí es este conjunto de técnicas manuales que nos ayudan a darle como un empuje al organismo para poder ayudar a los pacientes sin la necesidad de intervenirlo o invadir su organismo con alguna otra forma. Entonces, pues para mí es básicamente eso lo que yo hago como quiropráctico. ¿Y tú, Karencita? Para mí es darle una oportunidad al paciente de que viva cómodo, no teniendo que adaptarse a la situación, sino que su cuerpo fluya a lo que él a lo que él se dedique o a lo que él le gusta hacer. Buscar el origen de qué es la situación que está determinando su estado de salud y sobre eso ayudarlo con una reeducación de hábitos donde él sepa cómo cuidarse para que su salud articular pues esté lo más sana posible. Muy bien. Oigan amigos, no sé si han visto o muchas personas han observado que en algunos lugares, en consultorios, se ponen o se hacen llamar quiroprácticos o ponen el título de huesero profesional. ¿Ustedes nos pueden explicar a qué se refiere esto de huesero? ¿Qué son terapeutas, masajistas? ¿Qué? O sea, ¿ustedes saben algo acerca de este tema? Pues yo considero que ¿Tú qué dices? son personas que creen que tienen la habilidad de tratar a las personas.
yo pienso que es por esa parte de, pues se ve fácil, pues nada más es un ligamento. Nada más no Se te ve enojes. fácil, es el hueso, ¿no? Entonces yo creo que son personas que se les hace fácil cuidar a la gente y pues obviamente obtener una remuneración económica por el servicio. Ok, ¿y tú, Isra? Pues sí, es Tranquilo. gracias, sí, es que sí me altera un poco este tema, pero pues creo que comparto un poco la idea. Son personas que de alguna manera tratan de buscar cómo trabajar, cómo ganar dinero, pero lamentablemente en el ámbito de la salud creo que es un tema en extremo delicado. Entonces, pues definitivamente creo que podríamos decir que son personas que no saben lo que hacen. Bueno. El tratar a una persona a nivel de la salud es muy delicado, y tratarlo con personas que tomaron cursos o diplomados que no duran ni un año es bastante preocupante, de hecho. Para ser quiropráctico, ¿cuánto se necesita estudiar? Pues son 4 años de licenciatura más 1 de servicio social y ya pues si lo queremos complementar con algún seminario o diplomado. ¿Ustedes antes habían estudiado algo o cómo fue que les llamó la atención estudiar quiropráctica? Yo la verdad no conocía que era quiropráctica, nunca había tenido ningún tipo de... A ver, Karencita, ¿fuiste atendida alguna vez? Sí, yo en la prepa tenía mi taller de danza folclórica y varias veces me torcí los tobillos. Una vez sí fue como que mi prima en la desesperación fue de, mira, yo conozco a esta señora, me llevan y pues fue muy feo porque me subió a su mesa. Recuerdo que tenía un perro muy grande y yo estaba así y yo dije, esto no es seguro, o sea, no sé a dónde vine, pero no es seguro. Me está dando terapia el perro. Y de hecho no me dejé, o sea, la señora no me hizo nada porque literalmente salió de su cocina y fue así de, ya llegaste. Y yo dije, no, aquí no. Y así me quedé con mi pie. Esa es la única experiencia que yo he tenido en cuanto a esa parte, pero algo en mí dijo, no es formal, o sea, yo voy al doctor y pues hay un consultorio, ¿no? ¿Cómo está el perro en la cama? ¿Y tú, Isra? Pues bueno, te voy a contar. Bueno, sí, cuando era niño, mis papás muchas veces me llevaron a algunos lugares de estos. El lugar donde yo vivo es el municipio de Zumpango. Entonces, el lugar es muy, muy famoso por este tipo de personas. ¿A poco ya eres famoso ya, Isra? Todavía no. Voy en camino. Pero sí, Zumpango es conocido por los hueseros. Entonces, pues cuando era niño, que por cierto quiero presumir como esa parte, en Zumpango soy el único licenciado en quiropráctica hasta el día de hoy, con título y cédula profesional. Entonces, es algo que puedo presumir. Entonces, bueno, cuando yo era niño, pues no había este tipo de personas con título y una cédula profesional que atendieran a nivel profesional. Pues entonces cuando era niño, pues sí, muchas veces mis papás me llevaban a que me atendieran algunas partes del cuerpo. Me gustaba mucho jugar fútbol, entonces era muy común que tuviera este tipo de lesiones de repente, ¿no? Entonces, pues sí, me llevaban con el huesero de la esquina, con el sobador, con la señora que curaba. Entonces sí tengo como algunas experiencias y la experiencia más marcada que puedo tener con este tipo de personas es conmigo mismo. Pásale su silla de ruedas. Ya, cuando estaba en la preparatoria, No llores. yo decidí abandonar los estudios. Estaba estudiando una carrera técnica de computación, pero pues en el primer semestre yo concluí que no era lo que yo tenía que estudiar. Entonces pues abandoné los estudios y estuve, yo creo que fácil como 3 años fuera. En esos 3 años pues bueno, trabajé y en algún momento supe de una escuela muy famosa que da diplomados y cursos de algunas ramas médicas, como quiropráctica, rehabilitación física, acupuntura, herbolaria mexicana. O sea, tienen un sinfín de cursos y diplomados que dan en esa escuela. Y por cuestiones familiares decidí entrar ahí. Entonces yo a la edad de
17, 18 años más o menos, entré a esta universidad famosa para estudiar un diplomado de quiropráctica, quiropráctica, osteopatía y rehabilitación física. El curso duró 1 año y medio y pues una vez que concluí, como toda persona, pues quiso Emprender. exactamente. Emprender. Pero emprendiste en la cárcel. más o menos, No, realmente fue una experiencia fuerte en mi vida porque en el primer paciente que tuve, pues llegó con su kilo de estudios, su montón de radiografías y que ya había ido a muchos lugares y ya le habían dicho que pues no había como mayor solución. Y el combo de enfermedades. Entonces, cuando yo veo todos estos complementos que el paciente llega, pues realmente no supe qué hacer. En el diplomado te dan realmente una embarrada de muchos temas, es todo como muy superficial. Entonces cuando me toca este paciente y veo sus radiografías, veo sus estudios de sangre, veo estudios de resonancia magnética, que son cosas que yo no sabía ni leer ni interpretar, pues sí, en ese momento, con toda la pena del mundo, porque fue para mí algo muy penoso, le tuve que decir al paciente que no lo podía ayudar. Y eso fue algo que sí me marcó. Y pues obviamente seguí dando algunas terapias que solo tenían que ver como con la parte del masaje, relajamiento, más allá de ayudarle con patologías o algunas cuestiones de la columna, ya no lo hice. Porque pues digo, a final de cuentas necesitaba esa remuneración económica. Entonces fue lo único que hice, tratar de irme por esa parte de relajación, nada más. Y eso me ayudó a comprender que para poder ayudar a un paciente con tantos problemas de salud dentro de la quiropráctica, pues obviamente tenía que buscar una carrera a ese nivel, a nivel profesional, para yo poder ofrecer esos servicios a los pacientes. Entonces, bueno, ese es mi oscuro pasado. En algún momento yo formé parte de ese gremio que solo estudiaba cursos o diplomados. Y pues de primera mano yo sé que esos cursos y esos diplomados no son nada viables para poder brindar el servicio de atención a salud a los pacientes. ¿Y cuál es la diferencia bueno, que hay mucha diferencia, pero ya de la licenciatura, lo que habías estudiado, Israel? Muchísima, o sea, de verdad, por dar un ejemplo, en la universidad, en el primer semestre, vimos que lo toda la pasaste, parte, pero pues sí que la sabes muy bien, ¿verdad? No. Siempre éramos de 10, ¿no? Claro que sí. Entonces, durante el primer de semestre 1.0, sí, pero de 10. Un puntito no hace la diferencia. Durante el primer semestre vimos, yo creo que calculando, alrededor de 400 músculos. De cara, extremidades, de todo. Y fueron 6 meses en donde vimos de dónde nace el músculo, a dónde va, la inervación, la irrigación sanguínea. O sea, vimos todo lo que abarcaba la función del músculo en cuanto a la anatomía. Y en el diplomado, en un fin de semana, vimos solo los nombres de los músculos y nada más. Fue como de este músculo es del brazo y se acabó. No me explicaron más, simplemente fue como de... Ahí está el músculo y ahí está. Nada más debes de saber que se encuentra ahí. Exactamente. Y ni también, ¿verdad? Porque te decían que el tríceps está acá. No, sí. Pero sí, creo que es de las diferencias más marcadas que puedo decir. Y por ejemplo, el hecho que no te enseñen cómo llenar o cómo aperturar un expediente clínico. Y ahora ya sabes ver bien los estudios. Claro, obviamente, ya. Sí. Ya lo sé interpretar de pies a cabeza. Bueno, ahora sí que de cráneo de cefálico a caudal. Exactamente. No lo pude haber dicho mejor. Entonces, y obviamente la parte más marcada que dan en los diplomados y la diferencia entre la universidad es que en el diplomado siempre te van a decir que forzosamente para que tú puedas ajustar a un paciente o puedas tronar o manipular. Es necesario darle un masaje.
Porque sin el masaje el músculo no se va a relajar, o sin el masaje el ajuste no va a entrar, o sin el masaje la manipulación no va a servir. Eso es algo que te deja muy marcado en los diplomados. Y en la universidad nos enseñan que no es necesario, porque para eso hay posturas tanto del quiropráctico como posturas del paciente, para que el ajuste no llegue a generar ningún tipo de estímulo nocivo a la salud, más que el hecho de brindarle los beneficios. Y en cuestión de papelitos, ¿qué te otorga uno y qué te otorga el otro? Pues bueno, realmente ya ahí los tienes colgados. Tu foto de generación. Pues dentro del diplomado me entregaron una constancia donde me dicen que tomé las como 600 horas dentro del año y medio, porque solo íbamos 2 fines de semana al mes. Me dieron un diploma y nada más. ¿Y en la universidad? En la universidad, pues aunque se tardaron un poquito, me dieron mi certificado de prepa. Estudios, obviamente. Me lo regresaron. Me dieron mi título universitario. Me dieron bueno, la universidad no me lo dio, pero con los papeles que me dieron fueron suficientes para poder tramitar mi cédula profesional. Que obviamente es como lo más importante. Sí. Más allá del título universitario, la cédula profesional es lo que te avala como profesional de la salud en este caso. Muy bien. Oigan, y por ejemplo, ¿ustedes han tenido pacientes que ya vengan atendidos por parte de algún huesero? ¿Y cuáles ustedes creen o consideran los riesgos de que una persona se pueda atender con una persona que no esté certificada? Pues primero sería la confusión, porque los engañan tanto con tratamientos milagro que cuando llegan con un profesional les de por qué hace tan poquito. Entonces es como de, mire, entre menos tenga su cuerpo mejor, pero obviamente tenemos que integrar todo el conocimiento para saber qué necesita. Entonces eso sería, yo creo, la situación, que tratan de disminuirles el dolor en ese momento, que lo llenan de todo lo que se les ocurra, y eso pues hace que cuando se acerquen con un profesional, pues sea así como de, pues es que no me hace nada. Entonces es más como, por ejemplo, yo lo que hago en la consulta, pues sí es súper explicarle al paciente qué es quiropráctica, cuáles son las fases de cuidado, qué engloba un ajuste, qué alcances tiene, y el paciente pues poco a poco también se va educando en esa parte de decir, ya entendí. Muy bien. Pues sí, eso es creo que lo que siempre pasa de cuando te llegan con un huesero, ay, usted me hace muy poquito, pero pues... O no me truena. Exacto, exacto, por ejemplo, eso. ¿Qué me ibas a decir? No, te estoy señalando que eso es un punto importante. Exactamente, ¿por qué? Porque al paciente se le ha educado, como decía la licenciada, que debe de tronar. Al paciente se le ha educado que si no escuchamos ese ruidito al momento de ajustar, el ajuste o la manipulación o la tronada no funcionó. Y incluso, no sé si la licenciada le ha tocado, me ha tocado pacientes que forzosamente necesitan escuchar la crepitación o el pop para sentirse bien. Si no lo escuchan, aunque el ajuste haya entrado, aunque el ajuste se haya realizado correctamente, el paciente se levanta con dolor todavía. Entonces es parte de la educación, de la costumbre que existe en algunos lugares, como donde vivo, pero es básicamente eso. Pero eres el único quiropráctico, así que cuando vayan a Zumpango, vayan con Isra, sí. De hecho, yo algo ¿Tú más... dónde estás, Janesita? Estoy en Ojo de Agua, Tecámac. Ya no es tan cerquita, ¿verdad? Considerablemente. Media hora, 40 minutos. minutos. ¿Qué nos ibas a decir? Sí, que también yo creo que algo que tenemos como mujeres es que a veces piensan que la quiropráctica es de fuerza. De fuerza, sí. Entonces cuando, ahorita creo que ya empiezo a estar más grande, ya no me veo pequeña, pero sí era así como de, tú eres la que me vas a atender. Y así de, oye, ¿y si vas al gimnasio? Y así de... Ajá. Entonces sí es una situación en que también se está relacionado mucho eso, a que el ajuste es de fuerza. Entonces en el caso de las mujeres, yo creo que a varias también les ha pasado que es como de, tú no, o sea, como
¿por qué te dedicas a esto? Entonces también eso es algo Emprende que, la voz aquí, que Karencita. pasa que no necesitamos ser hombres y no se necesita de fuerza para pues hacer un buen Empoderamiento femenino. Así es. Pues. Así es. Muy bien. Oigan, y ya casi para terminar, antes de pasar con la última pregunta, me gustaría hacer la penúltima. Ok. Por lo general. Por lo general así va, ¿no? Pero, ¿ustedes qué creen que, bueno, igual otra vez tomando todo lo que les ha pasado, sus experiencias de ambos, ¿qué creen que podrían ustedes sumarle a la quiropráctica para que pues esta profesión tenga todavía más impacto en la sociedad y hasta en los mismos, entre las mismas colegas que nos dedicamos al mundo de la quiropráctica? Sí, tú primero, Karencita. Ok, primero que como quiroprácticos tengamos una buena práctica, porque a veces yo tengo conocidos que también son licenciados en quiropráctica y tienden a hacer muchas cosas que no son quiroprácticas. Ah, Gisra. Entonces, este tipo de situaciones, aunque yo, por ejemplo, dirijo mi práctica a educar al paciente, a que se haga consciente de que está haciendo mal para que también sobre eso pues genere una mejor calidad de vida. Entonces eso sería lo primero, que como quiroprácticos nos dediquemos a hacer quiropráctica y que si queremos complementar nuestros servicios con otras cosas, que sí se lo hagamos saber al paciente para que el paciente sepa que esto es uno y esto es otro, y que también pues si estamos tratando con otros compañeros de otras áreas de salud también que se especifique qué cosa es, porque el paciente normalmente es de todo esto. Para que no se revuelva. Así es. Y otra es que pues busquemos esa parte de, como lo decía hace un momento, de educar al paciente. Quizás suena un poco fuerte, pero si el paciente sabe qué es lo que origina el problema, va a hacer que se origine estados de salud preventivos y no correctivos. Y eso también va haciendo que se haga una cadena pues sí de bienestar, y que poco a poco vaya haciendo que la información que se transmite en consultorio y que él va viviendo pues se vaya moviendo hacia su familia, hacia sus amigos. Muy bien. ¿Y tú, Isra? ¿Otra vez tú quieres que la repita? No, bueno, yo creo que tiene que ver igual un poco más con la difusión de las autoridades competentes, pues, por ejemplo, las universidades que dan la licenciatura, un poco en cuanto a la difusión de la misma carrera, que la misma gente sepa que no es lo mismo un quiropráctico a un quirofisiatra, como normalmente se presentan, a un huesero, e incluso yo he visto letreros que dicen quiropedia, por ejemplo, que son, que tratan también la parte de las plantillas, los pies, como un ortopedista, como un ¿cómo se les llama a los que cuidan los piecillos? Podólogos. Los podólogos, ajá. Y pues la parte quiropráctica, ¿no? Entonces, primero creo que sería esa parte, la difusión de las universidades o de las autoridades, como aquí en México pues está el Colegio de Quiroprácticos, a nivel ¿cómo se dice? A nivel de Latinoamérica está el FLAC. Entonces son entidades que yo creo que podrían darle una difusión mayor a la universidad para que llegara a muchas partes y que la gente supiera que pues que para empezar esto existe. He tenido muchos pacientes que sí me dicen, oye, yo no sabía que existía la licenciatura, o conocidos incluso de familiares o amigos que de repente yo no sabía que eso estaba a nivel licenciatura. Entonces creo que lo primero sería como la difusión de las autoridades competentes hacia la carrera. Otro, coincido con la licenciada, el hecho de que todos tuviéramos como, aunque es algo difícil, tener como una unificación en cuanto a criterios, no criterios evaluativos o criterios de brindar un diagnóstico, porque creo que eso es algo muy complejo, pero criterios en cuanto a cómo llevar tu consulta. Así como la licenciada decía, hay muchos colegas que aparte de la quiropráctica hacen otras cosas y no está mal, pero el hecho de que ellos difundan esa información en su consulta siendo de quiropráctica le hace pensar a los pacientes que el masaje o que el percutor o que la estimulación eléctrica es parte de la quiropráctica. Entonces creo que también eso podría ayudar mucho a la carrera, para que el paciente supiera
que sí y que no, ¿no? Entonces la unificación de del cómo llevar la consulta, y sobre todo también yo he tenido conocidos que no hacen la apertura del expediente, no exploran, es como de pásate, te ajusto y sales, ¿no? Y realmente es complejo y es incluso hasta un poco triste saber que estudiaste tanto tiempo para terminar siendo de lo que estamos hablando, ¿no? De estos quiroprácticos que no son quiroprácticos, de los que se llaman hueseros, o de los quirofisiatras, o de los 1000 nombres que se llegan a poner. Entonces creo que eso es algo que podía ayudar a la carrera. Muy bien. Y ya para finalizar con este capítulo, amigos, ¿dónde podemos encontrarlos y cómo los podemos contactar? Karencita. Yo estoy ubicada en la colonia Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México. El contacto es 55 34 18 36 37 y me encuentran en Facebook como Ana Karen Ruiz Gómez y Quiropráctica Vida en Acción. Vida en Acción, muy bien. Isra. Estamos en el municipio de Zumpango, en la calle Uruguay. Y tanto en Facebook como en Instagram nos pueden encontrar como Israel Escalona, Quiropráctico Infinity. Y el teléfono con el cual también nos pueden contactar es 55 13 93 44 34. Muy bien. Y bueno, Israel, nada más antes de cerrar, ¿por qué Quiropráctico Infinity? Bueno, pues es una palabra que me gusta y lo escogí porque, pues bueno, durante la universidad nos dijeron que el cuidado quiropráctico tenía que ser preventivo y que tenía que ser un cuidado constante. Entonces, por eso es que lo escogí. Al estar checando de manera constante a los pacientes, siempre estarlos cuidando, siempre estarlos viendo, decidí colocarle el nombre de Quiropráctica Infinity. Muy bien. Pues bueno, amigos, gracias por haber venido al capítulo. Karencita, gracias. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí, a ustedes no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, que son en Facebook, estamos como Castelvi123 y Castelvi San Agustín, en Instagram como Castelvi Contigo y Castelvi San Agustín. Pueden visitarnos o visitar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento. En un pequeño capítulo que tenemos en Canal 11 lo pueden buscar como Centro de Especialidades Médicas, y en este canal, aquí en Castelvi TV. Antes de terminar, no se les olvide suscribirse, darle like y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y pues bueno, esto fue hablando un poco acerca de la quiropráctica. Nos vemos en el próximo capítulo. Castelvi está contigo.